Entonces, muchachos, vuelvo y siempre les digo lo mismo, ¿cierto? Pero no me voy a cansar de decirles. Siempre que le mande el link al Edmodo, usted da clic en ese link, en ese enlace, y él los va a traer acá a la página de Matemática Belén, ¿cierto? Y directamente al tema que se va a tratar. En este caso, ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? Ahí va a haber una introducción a el tema, una imagen relacionada con el tema, un video o varios videos, como es este caso, que están relacionados con el tema. También va a aparecer la guía, que la guía la puede mirar usted ahí, o usted puede darle clic acá donde dice guía, y él se la va a abrir en otra ventana. ¿Qué trae la guía? Pues la guía trae el título, la introducción, una explicación del tema que se va a tratar, unos ejemplos de ese tema y un taller de refuerzo. Eso es lo que trae la guía. Entonces la idea es que ustedes pues, traten de mirar aquí la página y que en el momento de la asesoría tenga dudas, tenga preguntas para que sean resueltas en la asesoría. Esto lo digo pues con Didier y con cualquier otro de los profesores que manda las guías con anticipación, ¿cierto? Todos las mandamos con anticipación. Usted la lee y lleva las preguntas el día de la asesoría. Listo. Entonces, tema de hoy, ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? Ecuaciones trigonométricas, pues, como estamos hablando de trigonométricas, van a estar relacionadas con las funciones, ¿cierto? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, ecuaciones trigonométricas. Entonces, acá les recuerdo qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde interviene un valor desconocido, ¿cierto? Una igualdad, tenemos acá el ejemplo. Una igualdad donde aparece un valor desconocido. En este caso, el valor desconocido va a ser la X. Esto es una ecuación. Una igualdad donde aparece un valor desconocido. Ese valor desconocido se conoce con el nombre de variable o de incógnita. Algunas ecuaciones pueden tener más de una variable, más de una incógnita. Listo, como estamos hablando de ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que es una ecuación trigonométrica. Entonces dice así, las ecuaciones trigonométricas son aquellas que contienen funciones trigonométricas de un ángulo dado, alfa, beta, teta, entre otros, los cuales son verdaderos solo para ciertos valores del ángulo dado. Y ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Entonces, una ecuación trigonométrica va a ser una igualdad donde va a tener funciones trigonométricas, ¿cierto? Aquí tenemos seno de x igual a 0.5, 3 coseno de x menos 12 igual a 0. Tangente cuadrado de x más 2 tangente de x igual a 0. 2 coseno cuadrado de x menos 3 coseno de x más 1 igual a 0. Seno de x igual a coseno de 2x más cotangente cuadrado de 2x. Estas ecuaciones pueden ser lineales o cuadráticas. Las ecuaciones lineales son las que el máximo exponente de la función es 1. Podemos tener esta acá, máximo exponente de la función es 1. Máximo exponente acá de esta función es 1. Y las ecuaciones cuadráticas son las que el máximo exponente de la función es 2, como es el caso esta de tangente cuadrado de x más 2 tangente de x, o esta, 2 coseno cuadrado de x menos 3 coseno de x más 1, o esta de acá, que tiene cotangente al cuadrado de x. Entonces, ecuación lineal cuando el exponente de la función es 1. Ecuación cuadrática cuando el exponente de la función es 2. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, nada bien. Listo, seguimos. De las ecuaciones trigonométricas lineales, pues ya lo dije, son las que van a tener esta forma. El mayor exponente de la función va a ser 1, como este tipo,
como este tipo, o como este tipo de acá, ¿cierto? Que vemos que la función no le aparece exponente, pero cuando no le aparece exponente es porque tiene exponente 1. Listo, para solucionar estas ecuaciones trigonométricas lineales se puede hacer lo siguiente. Vale, les acá. Bueno, estas ecuaciones se resuelven despejando la función trigonométrica hasta obtener una expresión de la forma f de x igual a k, donde f de x es la función y k un número. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Ejemplos. Entonces nos dice, resuelva esta ecuación. Raíz cuadrada de 2 por coseno de x igual a 1. Entonces recuerden que para solucionar ecuaciones vamos a utilizar operaciones opuestas. Entonces vamos a escribirlo por acá. La operación opuesta a la suma, ¿cuál es? La resta. La resta. La operación opuesta a la multiplicación. La división. La división, muy bien. La operación opuesta a la potencia. Opuesta a la potencia. Ahí sí me corchó, profe. A usted y a todos, imposible. Bueno, a la suma, la resta, la multiplicación, la adición, y a la potencia, la raíz, ¿cierto? O la radicación. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar la función. En este caso vamos a despejar coseno de x. Como vamos a utilizar las operaciones opuestas, les digo acá, raíz cuadrada de 2, que está multiplicando, como la operación opuesta a la multiplicación es la división, entonces lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces pasamos acá y nos queda. Coseno de x va a ser igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2. Listo. Como vamos a encontrar el valor del ángulo, ¿cierto? Esta x es el ángulo, no sabemos cuál es el ángulo, que el resultado es un medio. Debemos utilizar las funciones trigonométricas inversas. Y entonces vamos a decir x igual coseno a la menos 1 de raíz cuadrada de 2 sobre 2. Acá lo que hicimos fue racionalizar, ¿cierto? Recuerden que como ustedes el año entrante van a presentar las pruebas, ustedes no van a encontrar respuestas como esto, con la raíz cuadrada o con raíces en el denominador. Entonces lo que se hace es racionalizar, que consiste en multiplicar arriba y abajo por el denominador, en este caso que es raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Pues arriba nos queda raíz cuadrada de 2 y abajo nos quedaría raíz cuadrada de 4, pero la raíz cuadrada de 4 es 2. Listo. Y al hacer esto en la calculadora nos queda que el ángulo que me da como resultado raíz cuadrada de 2 sobre 2 es 45 grados. Lo obtengo, el primer valor lo obtengo directamente en la calculadora. El segundo valor lo puedo sacar de la siguiente manera. Tengo el plano cartesiano. Ubico el ángulo de 45 grados. Primer cuadrante, 45 grados positivo. Gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces 45 grados. Y la otra respuesta, que es menos 315, es si cojo, arranco desde X y me voy en el mismo sentido de las manecillas del reloj y llego donde queda el ángulo. Ese ángulo es, como va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, negativo, ¿cierto? Por eso acá le doy estas dos soluciones, uno positivo y uno negativo. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, el primer valor me sale directamente. Bueno, recuerden que esto lo hago en la calculadora, utilizando la tecla Shift. Shift, coseno, entonces en la calculadora me aparece así, abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, igual. Y ahí me aparece este primer valor. Y el segundo valor lo saco de esa forma. Acá se lo estoy haciendo gráficamente,
Pero si no quiero hacer el gráfico, digo, pues a 360 le resto este ángulo que me da acá, y ese es el valor del otro ángulo. 360 menos 45, 315, porque es lo que le falta para dar la vuelta completa. Pregunta hasta ahí. Preguntas, no me queden callados, no me dejen hablando solito. No, señor, no hay preguntas. Listo, vamos con el No, otro. profe, no tengo preguntas. Vamos con otro ejemplo entonces. Entonces nos dicen acá, soluciona esta ecuación, 2 seno de x. Entonces, cuando me ponen a solucionar una ecuación, lo primero que tengo que mirar es si la ecuación es lineal o cuadrática. Entonces, en este caso miro que es lineal porque el mayor exponente es 1, ¿cierto? Y entonces lo que tengo que hacer es despejar. ¿Listo? ¿Cómo despejo? Recuerden, utilizando las operaciones Pasa el opuestas. 2 multiplicándolo, pasa a dividir, profe. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, correcto, y nos queda de esta manera. Seno de x igual a menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿cierto? Como necesito hallar el valor del ángulo, entonces x igual y la función inversa de la que esté trabajando. Como estamos hablando de seno, entonces la inversa de seno, seno a la menos 1. Y nos queda de la siguiente forma. X igual seno a la menos 1 de menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Recuerden que esto lo hago en la calculadora utilizando la tecla Shift. ¿Cierto? Usted en la calculadora teclea. Un día hay la tecla que dice Shift. La función que estamos trabajando, en este caso que es seno, el valor que necesitamos encontrar y la tecla igual. Bueno, en este caso pues también nos dio menos 45 y a 360 le resto 45, 315, con signo contrario, ¿cierto? Si el ángulo me da negativo, pues el otro va a ser positivo. Si lo hago gráficamente sería de la siguiente forma. Tengo el plano cartesiano, ubico menos 45, que sería para este lado de acá, ¿cierto? Menos 45. Menos 45. En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y el otro sería, si me vengo por este lado, por el lado positivo, ¿a qué ángulo llegaría ahí? ¿Cierto? Entonces, menos 45 y por el lado positivo sería 315. ¿Preguntas? Profe, Diga. esa gráfica toca hacerla. No, pues se la estoy haciendo, ¿cierto? Se la estoy haciendo para ver de dónde salen los dos resultados, ¿cierto? El primer resultado, el primero es el que encontramos directamente en la calculadora. Y el otro es como el complemento para que llegue a 360, ¿cierto? Lo que le falta para llegar a 360. Si acá me da negativo, el otro debe de ser positivo, ¿cierto? Si acá me da positivo, como en el ejemplo anterior, nos dio positivo, pues el otro va a ser negativo, lo que le falte para llegar a 360, ¿cierto? Listo, vamos para otro ejemplo. Entonces nos dice, resuelva la ecuación 3 tangente de x más 8 igual a tangente de x. ¿Qué debo hacer ahí? Alguien que me diga ahí. Sumar. ¿Sumar qué? Estamos resolviendo esta, profe. Esta que dice acá, esta que voy a ampliar acá. Esta. Profe, ¿pasarían con el signo contrario, con la operación contraria? Sí, pero ¿cómo se llamaría eso? ¿Qué palabras podríamos decir ahí? Bueno, entonces sería así. Cuando ocurra esto que tengo en los dos lados de la igualdad funciones, entonces lo que hay que hacer es reunir en un lado todas las funciones y los números que no tienen funciones en el otro lado. Es decir, acá al lado derecho está tangente de x, como está positivo, lo vamos a pasar para el lado izquierdo con signo negativo. El 8, que está sumando,
al lado izquierdo lo vamos a pasar para el lado derecho a restar o con signo negativo y nos queda de la siguiente forma. Entonces aquí es, reunimos las funciones que tienen tangente, ¿cierto? Entonces tangente que estaba al lado de acá la pasamos para acá y nos queda 3 tangente menos tangente igual, pasamos el 8 que está sumando, lo pasamos a restar al otro lado, entonces nos queda menos 8. Al hacer esta operación, 3 tangente menos un tangente, es como si dijera, tengo 3 naranjas y me como una, pues me van a quedar 2 naranjas, ¿cierto? 3 menos 1, 2, igual a menos 8. Y luego, 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y nos queda, tangente de x va a ser igual a menos 8 dividido entre 2. Al hacer esta operación, más entre menos, menos entre más, da menos. Y 8 dividido entre 2 nos da 4. Entonces nos queda que tangente de x es igual a menos 4. Y ahí ya encontramos, utilizamos la función inversa de tangente. Decimos x igual a tangente a la menos 1 de menos 4. Al hacer esta operación, pues en la calculadora nos va a dar menos 75.96, que lo aproximamos a 76. Y entonces recuerden lo que les he dicho, a 360 le restamos este y va a ser con signo contrario. 360 menos 76 nos va a dar 284. Como acá nos dio negativo, pues este va a ser positivo. Si hiciera el gráfico, si hiciéramos la gráfica, nos quedaría algo parecido así. Entonces, ubico menos 76. Entonces, menos 76 es más o menos por acá. Ahí, ¿cierto? Este sería menos 76. Listo. Y por el otro lado, pues me vendría con el positivo. Desde ahí hasta acá. Entonces, lo que le falta para llegar a 360. 360 le quitamos 76 y nos da 284. Recuerde que el ángulo, si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Y si va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es negativo. ¿Preguntas? Bueno, vamos bien ahí entonces desde que no hayan preguntas. O entienden bien o no entienden ni miércoles. Listo, entonces ya eso es lo relacionado con ecuaciones trigonométricas lineales. Vamos para las ecuaciones trigonométricas cuadráticas. Las cuadráticas, pues como ya lo habíamos dicho, son aquellas ecuaciones donde aparecen funciones trigonométricas y el máximo exponente de la función va a ser 2. ¿Cierto? Quiere decir que está elevada al cuadrado, como en este caso. 2 seno cuadrado de x más seno de x menos 3 igual a 0. O tangente cuadrado de x más tangente de x igual a 5, ¿cierto? Vemos que el máximo exponente acá de la función es 2. Se llaman ecuaciones cuadráticas. Para solucionarlas, hay varias formas de solucionarlas. Vamos a leer acá, dice así. Estas ecuaciones se pueden resolver utilizando factorización, o sea, si me acuerdo de factorización, utilizo factorización para resolverlos. O expresando la función de la forma y a la 2 igual a k. Esto lo hago utilizando las operaciones opuestas, ¿cierto? Desde que se pueda. Donde y es una función trigonométrica y k es la constante. Después de esto, pues se saca raíz cuadrada, ¿cierto? La opuesta a la potencia es la raíz. O también podemos utilizar la fórmula general, esa que ustedes utilizaron tanto el año pasado con la profe Miriam, ¿cierto? Que nos dice que esa fórmula de solucionar ecuaciones cuadráticas es x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido entre 2 veces a, ¿cierto? O 2a. ¿De dónde sacamos las variables a, b y c?
es cuando la función o cuando la ecuación tiene esta forma. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. O sea, deben de tener esta forma, que siempre al lado derecho o después del igual esté el número 0. ¿Cierto? ¿Quién va a ser A? El numerito que acompañe la función, como estamos hablando de funciones, la función que esté elevado al cuadrado. ¿Quién va a ser B? El numerito que esté acompañando o el coeficiente que esté acompañando a la función que tiene como exponente 1. ¿Y quién va a ser C? El número que no tiene ninguna función. Es decir, vamos a coger esta de acá. Es decir, que si fuéramos a sacar las variables de esta función de acá, entonces sería así. La A sería 2. ¿La B qué número sería? La B. Sería seno de X. Pero recuerden que las letras representan los números. ¿Qué numerito se supone que viene acá? Número. Así como acá hay 2, acá está el 2. Eso si no tiene número significa que ahí viene el número 1. Y la C va a ser el número 3, ¿cierto? Y ya con estos valores, ¿cierto? Con 2, con 1 y con menos 3, se reemplazarían en la fórmula y se resolvería. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si se nos corta, nos volvemos a ingresar con el mismo enlace, con el mismo link que les mandé. Listo. Entonces nos dicen acá, resuelva la ecuación seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. ¿Cierto? Entonces recuerden lo que les dije antes. Cada que me toque solucionar una ecuación trigonométrica o una ecuación cualquiera, lo primero que miro es si es lineal o si es cuadrática. En este caso, esta ecuación es cuadrática, porque el máximo exponente de la función es 2. ¿Cierto? Como es cuadrática, entonces puedo utilizar factorización, puedo despejarla o puedo utilizar la fórmula general. Cualquiera de las mencionadas se puede utilizar ahí. En este caso, vamos a hacerlo despejando, ¿cierto? Porque está más fácil de despejar que utilizar la fórmula. O también se puede hacer factorizando. Listo, entonces digo, acá, uno que está restando pasa al otro lado a sumar. Operación opuesta a la resta, la suma, ¿cierto? Nos queda seno cuadrado de x igual a 1. Como la operación opuesta a la potencia es la raíz, pues se saca raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada de seno a la 2 es seno y raíz cuadrada de 1. Recuerden que cuando saco raíz cuadrada, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que escogemos primero el positivo. Entonces, raíz cuadrada de 1 nos va a dar 1 positivo. Y ese lo soluciono como solucionamos las ecuaciones lineales. Entonces decimos x igual seno a la menos 1 de 1. Esto recuerden que ya lo hace la calculadora utilizando la tecla shift. Shift, seno y el valor de 1. Y nos da que esos valores son 90 y lo que le falta 90 para llegar a 360, que es 270. Como acá me dio positivo, entonces el otro va a ser negativo. Listo. Ese cuando escogimos la respuesta positiva. También lo debemos hacer con la respuesta negativa, cuando es menos. Entonces, cuando es menos 1, seno de x igual a menos 1, entonces hacemos el mismo procedimiento. Shift, seno, abro paréntesis, menos 1, y nos da que eso es igual a menos 90, menos 90, y lo que le falta para llegar a 360 sería 270, con signo contrario. Como acá me dio negativo, entonces el otro ángulo va a ser
positivo. Entonces, cuadráticas van a tener, digamos así, 4 respuestas. Tenemos acá 1, 2, 3 y 4. Toda ecuación cuadrática va a tener 4 posibles resultados, ¿cierto? Preguntas hasta ahí. Preguntas. Todas Señor. las ecuaciones cuadráticas se pueden solucionar utilizando la fórmula general. Miren, en este caso, vamos a poner esto más pequeño. Por acá. Por acá esto. Recuerden que la fórmula general va a tener esta forma, ¿cierto? Aquí, ¿quién sería A? Pues A va a ser 1, ¿cierto? ¿Quién sería B? Esta ecuación no tendría B, ¿cierto? No está la B acá, en este caso sería 0. ¿Y quién va a ser C? Va a ser el -1. Y con esos valores se reemplazaría la ecuación. Entonces, quedamos acá. En este caso, volvemos a retomar acá. Decimos acá que si voy a utilizar la fórmula general, A sería 1, B sería 0 porque no tiene función con exponente 1, y C sería -1. Y esos valores pues se reemplazan en la ecuación, en la fórmula general, la fórmula de la ecuación. Vámonos con otro ejemplo. Aquí tenemos tangente cuadrado de x menos 2 tangente x menos 3 igual a 0, ¿cierto? Entonces, miren que esta tiene esta forma de acá. Podemos sacar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, para solucionar la ecuación, si voy a utilizar la fórmula general, debo expresarla de esta forma. Que después del igual me quede 0. Primero que esté la función que está elevada a la 2, luego la función que esté elevada a la 1, luego el número, después igual a 0. Después de tenerla de esta forma, sacamos los valores. ¿Cuáles valores? El valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cierto? En este caso sería A es 1, B es -2 y C sería -3. A es 1, B sería -2 y C sería -3. Listo, después de tener los valores de A, B y C, lo que hacemos es expresarlos en la fórmula general. Como estamos hablando de tangente, entonces vamos a decir tangente de x. Si acá estuviéramos hablando de seno, pues escribiríamos seno. Si fuera coseno, escribiríamos coseno. Listo. Entonces me dice la fórmula, espera, me la traigo para acá para tenerla a la mano. Llevémonos esta para allá. Listo. Vamos a ponerla por acá en un ladito. Acá en la mitad. Entonces la fórmula me dice que es menos b. Entonces menos y el valor de b, que en este caso es -2. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Como b es -2, entonces -2 elevado a la 2. Menos la multiplicación de 4 veces a y c. ¿A quién es? A es 1. C quién es? -3. Y todo eso va dividido sobre 2 veces el valor de A. Entonces, 2 veces y el valor de A, que es 1. Entonces, 2 por 1. Listo. Al hacer ese reemplazo y hacer la operación indicada, nos queda menos por menos nos da más. Entonces nos da 2. Más o menos la raíz cuadrada. Cualquier número negativo elevado a un exponente par da positivo.
2 elevado a la 2, o sea, 4. O sea, 2 por 2, 4. Acá utilizamos ley de signos. Menos por más nos da menos. Y menos por menos nos da más. Y la multiplicación. 4 por 1, 4. Y 4 por 3, 12. Y abajo como denominador tenemos 2 por 1, 2. Listo. En esta fórmula ya la utilizamos, ya dejémosla por acá abajo que no nos estorbe. Listo. Al hacer la operación indicada dentro de la raíz, o sea acá, dentro de la raíz nos queda 4 más 12, 16. Listo, entonces nos queda 2 más o menos raíz cuadrada de 16 dividido entre 2. Como la raíz, ya habíamos dicho, tiene dos posibles resultados, un valor positivo y un valor negativo, o sea, raíz cuadrada de 16 va a ser 4 positivo o 4 negativo. Entonces nos queda, al sacar la raíz, nos queda de la siguiente forma. Tangente de x va a ser igual a 2 más o menos raíz cuadrada de 16 nos da 4, dividido entre 2. Y ahí hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Escogemos el positivo primero o el negativo como quieran. Igual hay que hacerlo de las dos maneras. Entonces acá cogimos primero el positivo, o sea, 2 más 4 dividido entre 2. 2 más 4 me da 6. Dividido entre 2 nos da 3. Nos queda tangente de x igual a 3. Y luego, con la calculadora, utilizando la función, la tecla shift, de shift tangente de 3 igual, y nos da que ese valor es 71.56. Lo aproximamos a 72, ¿cierto? Como nos dio positivo, el otro ángulo va a ser negativo. Lo que le falta es 72 para llegar a 360, que en este caso es 288. Entonces este es positivo y el otro va a ser negativo. Eso con la parte positiva. Ahora lo hacemos con la parte negativa. O sea, lo hicimos con la parte positiva de acá, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer con el negativo. 2 menos 4 dividido entre 2. 2 menos 4 nos da menos 2. Menos 2 dividido entre 2 positivo nos da menos, entre más nos da menos. Y 2 dividido entre 2 nos da 1. Y hacemos el mismo procedimiento con la calculadora. Tenemos tangente de x igual a menos 1. Entonces tecleamos la calculadora, shift tangente menos 1 y nos da estos resultados de acá. Que igual a menos 45, que igual a menos 45 y x igual a 315. Como acá nos dio negativo, lo que le falta a 45 va a llegar a 360 es 315. Como acá es negativo, acá nos da positivo.